Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. ¿Hasta dónde llega la autoridad pastoral? En primer lugar, quiero agradecerle por su pregunta, la cual es muy importante, como todas las que han hecho a lo largo de estos años. En primer lugar, quiero decirle que la Biblia nos manda a obedecer a nuestros pastores siempre y cuando el pastor se mantenga y se sustente en la palabra de Dios. Si un pastor se mantiene doctrinalmente firme en la palabra de Dios y los consejos y la orientación que da va de acuerdo a ella, tenemos entonces que obedecerle. Pero si en el caso de un pastor que se desvía de la doctrina o quiere de alguna manera entrar en una área que no es la ética, que va en contra de los principios, en contra de los valores, es ahí cuando nosotros no podemos obedecerle, aunque él diga que tenga la autoridad. Desde el momento que un pastor se desvía de la palabra y se desvía de la santidad, ha perdido la autoridad. Por eso encontramos a Pedro y a Juan ante sus autoridades de aquel entonces, que ellos le prohibieron que predicara la palabra de Dios. Pero ellos dijeron: juzgad vosotros si es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Definitivamente tenemos que obedecer la palabra de Dios antes, en este caso, de un pastor. Pero si el pastor se mantiene en la palabra, entonces tenemos que obedecer. Ahora, uno de los grandes problemas hoy en día es que algunos líderes han entrado en una corriente que realmente no es bíblica. Eso se llama en la Biblia la doctrina de los nicolaitas. Eso lo vemos allá en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos. La palabra nicolaita es una palabra compuesta. Nikos, gobierno; laos, pueblo. Es decir, los que controlan o dominan las masas o controlan a las personas. Nosotros somos enviados por el Señor para orientar, pero no para poder manipular la voluntad de ningún ser humano. Dios respeta el libre albedrío. Por ejemplo, allá vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, donde Jesús está tocando a la puerta. ¿Qué significa tocar a la puerta? Apelando a la voluntad de la iglesia. No está derribando la voluntad, no está derribando la puerta. Por eso dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a respetar. Por eso, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante, vemos aquí el consejo de cómo un pastor tiene que conducir su administración sobre la congregación. Ruego a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Son los líderes, son los pastores, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza. Oiga bien, cuidando de la grey no por fuerza. Cuando alguien quiere imponer su autoridad, ya perdió la autoridad, porque la autoridad se gana, no se impone. Desde el momento que dice no por fuerza, así se tiene que hacer. La autoridad se mantiene en la medida que nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No tiene que haber intereses financieros para poder hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. También dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El único Señor de la iglesia se llama Jesús. Ningún pastor puede enseñorearse, dice aquí la Biblia, sobre la iglesia. Esa es la doctrina nicolaíta. Cuando llegan a tomar control sobre las personas, sobre las masas, e inducen a las personas en una forma ciega a cometer cosas que van fuera de la voluntad de Dios. Así que si un pastor se ha desviado de la palabra de Dios, no tenemos por qué obedecerle. Nuestra obediencia tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Tenemos que obedecer a Dios y a su santa palabra, y nosotros
mantengámonos firmes en ello, y si nuestros pastores siguen firmes en la palabra, tenemos entonces que obedecerles. Que Dios le bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514-4747.